Creo que ya están todos, ¿no? Arrancamos, si les parece bien. Buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerlos hoy aquí en esta conferencia sobre vivienda en renta, que fue muy esperada. Agradecemos a Carlos Valladares y a Rodrigo Suárez, panelistas de la Ciudad de México. Desde la ADI México les damos la bienvenida a todos. Quisiera leerles un poquito sobre la biografía de nuestros panelistas. Carlos Valladares es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y maestro en Derecho de la misma de empresa de la misma facultad. Actualmente es director de Relaciones Institucionales en Urban Hub, desarrollador inmobiliario especializada en vivienda en renta y socio a ADI México. Se ha desempeñado en puestos directivos en empresas como Fibra In, Fibra Plus, Corporación Geo, en las que ha participado activamente en la colocación de SECADES, HIPOS, adquisición y administración de portafolios inmobiliarios en los rangos de vivienda industrial y comercial. Desde hace 20 años es su experiencia y actualmente es miembro activo de diferentes asociaciones nacionales e internacionales. Por su parte, Rodrigo Suárez se graduó en Magna Cum Laude con una licenciatura en Ingeniería Civil de The Cooper Union en Nueva York y recibió un MBA con distinción de Harvard Business School. Es cofundador y COO de Asta Capital, empresa dedicada al desarrollo, la administración y la inversión en proyectos de vivienda en renta. Hasta ha adquirido alrededor de 5,000 unidades en 19 proyectos con un valor de más de 1,700 millones de dólares en Estados Unidos y cuenta actualmente con 5 proyectos de desarrollos activos en México y Colombia. Antes de fundar Asta, Rodrigo fue Managing Director para América Latina de Greystar Real Estate Partners, que también es socio ADI, donde fue responsable de todas las actividades de Greystar en la región. Trabajó como ingeniero estructural de The Simon Consultant Engineers en la ciudad de Nueva York y actualmente Rodrigo es presidente de la Asociación de Vivienda en Renta en México y miembro de The National Multifamily Housing Council en Estados Unidos. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por participar. Demos inicio, por favor. Muchas gracias a todos. Carlos Valladares por acá. Gracias a la ADI LATAM, por supuesto. Y bueno, como el tiempo es muy corto, vamos a iniciar. A ver, la idea de aquí es platicarles un poco sobre la vivienda en renta, ¿no? Todos ubicamos perfectamente la necesidad de vivienda, todos ubicamos perfectamente el arrendamiento tradicional. De alguna manera nos hemos visto involucrados, ya sea rentando, arrendando, etcétera. Pero lo principalmente y lo más relevante es cómo ha venido mutando o cambiando o creciendo esta necesidad, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? Las ciudades grandes relevantes, en este caso de Latinoamérica. Si bien todo esto se detona, pues evidentemente en Estados Unidos, con el poder económico, en Europa, etcétera, ¿qué empezamos a ver desde hace 10 años? A ver, lo que la gente está buscando es, generalmente nosotros crecimos con la idea de que tenías que comprar y trabajar y ahorrar para una vivienda y meterte una hipoteca de muchos años, etcétera. Ahorita lo que hemos visto es que la gente busca algo inmediato, ¿no? Busca algo inmediato, busca algo bien ubicado, no quiere meterse en compromisos grandes y ahorita, pues evidentemente con el tema de la recesión, las tasas de interés, todo esto se complica un poco más, pero la realidad es que hay una necesidad enorme de vivienda y nosotros pretendemos apoyar con vivienda en renta. ¿Qué es la vivienda en renta? Pues básicamente lo que hacemos nosotros es ofrecerte un lugar, una ubicación privilegiada donde tengas todo a tu alcance. ¿Qué nos referimos todo a tu alcance? Que estés perfectamente ubicado en la mejor parte de la ciudad, y no me refiero a económicamente hablando, sino que tenga todos los servicios, que esté céntrica, que esté conectada, que sea caminable. Eso es lo más relevante para la vivienda en renta en estos días. Lo que las personas buscan es, no tienen tiempo de ir a pagar el internet, no tienen tiempo de ir a ver lo del teléfono, lo de la luz, etcétera. Quieren llegar a un lugar después de trabajar o de reunirse con su familia, con sus amigos, e inmediatamente descansar y tener todo a la mano. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Más adelante platicaremos de lo que son los servicios que se incluyen en el tema de vivienda en renta. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra experiencia con recurso propio? Nosotros somos Equity. Realmente nuestra experiencia ha sido la siguiente. Llegamos a una ciudad de México con 15 millones de habitantes, tiene una necesidad bestial de vivienda. ¿Y qué es lo que sucede? Y esto es un consejo para nuestros amigos desarrolladores de Latinoamérica y de México.
tienen que involucrarse activamente con todas las cámaras de vivienda. Eso es fundamental, porque es la única manera de que las normas, las legislaciones, las leyes y los reglamentos les permitan desarrollar activamente y lograr esa sinergia, ese ecosistema de inversión para que nosotros, o los fondos institucionales o incluso particulares, puedan desarrollar y ofrecer este tipo de producto. ¿Por qué hago esta pausa y este hincapié? Son tan importantes las normas y el marco regulatorio que a veces juegan a favor, a veces en contra. En el caso nuestro específicamente, lo que nos hemos topado principalmente es que nosotros podemos ser un capital call de alguna manera, tenemos flujo, tenemos el dinero para invertir inmediatamente. Hay muchos fondos con mucho músculo y mucha fuerza allá afuera, esperando invertir en México o en las ciudades capitales de ustedes. Pero el problema aquí, lo digo rápidamente, es que el marco regulatorio está muy atrasado. Necesitamos lograr que en todos los gobiernos traten de ser un programa a largo plazo, a 20, a 30 años, el crecimiento, el desarrollo urbano. No nada más tener a la gente, pues al urbanista especializado, sino también tener al desarrollador involucrado, a los vecinos, o sea, toda una plataforma de crecimiento de desarrollo urbano, mesas de trabajo. En el caso de México nos hemos topado con que hay programas de desarrollo, planes parciales, desde 1990. Entonces, creo que este punto es fundamental para que ustedes lo analicen en sus regiones. La realidad ya superó al marco regulatorio. ¿Qué es esto? Que nosotros traemos una concepción, una idea de negocio, unidades pequeñas, ubicaciones privilegiadas, más dinámicas, la vida de barrio, que todo sea caminable nuevamente, dejar un poco el coche, etcétera. Pero todo el marco regulatorio está fuertemente dirigido hacia lo que es el desarrollo tradicional para que yo construya y venda a un tercero. Entonces, estos programas parciales a veces limitan el crecimiento acelerado de una necesidad. ¿A qué voy con esto? En algunos lugares puedes encontrar que tu vivienda mínima son 200 metros cuadrados, 150 metros cuadrados. Pero ese programa, por decir algo, es de 1990, 1992, año 2000. Evidentemente, en un cuarto de siglo, las ciudades han mutado tremendamente. Y creo que esa parte, redondeando un poco la idea, es involúquense con el gobierno, con los vecinos y sobre todo empujen el cambio en las reformas. Tienen que alzar la mano porque si no la inversión no va a llegar a sus ciudades porque son barreras de inversión. Nos ha costado mucho trabajo subir esa información, pero al final del día es fundamental. Si estuviera el ecosistema y el marco regulatorio de una manera mucho más amigable, que es invierte y luego te voy verificando y luego vamos trabajando juntos, etcétera, creo que la inversión sería infinitamente más grande. Entonces, por ahí creo que podemos empezar. Y en cuanto al recurso propio, cerrando un poco aquí la idea es, nosotros tenemos el capital, pero si yo quiero empezar mañana a desarrollar, tengo que esperarme de 6 meses a 1 año para poder empezar a desarrollar. Entonces, no me sirve de mucho llegar y comprar el terreno si lo voy a tener asoleando 1 año. Tienen que involucrarse para que esa legislación cambie y que podamos invertir de manera inmediata. Un desarrollo que se tenga que apalancar, ahorita nos contará Rodrigo, que tiene mucho más conocimiento en eso, pues obviamente tiene el tiempo de pasear el proyecto, conseguir capital, etcétera. Pero cuando ustedes ya tienen el capital, se les está quemando porque ya compraron el terreno y de aquí a que salen todos los permisos es complicadísimo. Entonces, cerrando un poco ahí este módulo, más adelante hablaremos realmente de los servicios básicos, cómo perfilar al cliente y qué problemas podemos tener ya en la operación. Lo relevante que les quiero decir es, involúquense, alcen la mano con las autoridades, empujen los cambios en los programas parciales que sean adecuados para recibir la inversión y sobre todo escuchen y vean a las nuevas generaciones, ¿no? Ellos ya no quieren vivir en departamentos de 200 metros, ellos quieren departamentos mucho más adecuados, perfectamente caminables, donde puedan convivir con personas, que tengan todos los servicios, no nada más alrededor, sino dentro de sus unidades, ¿no? Ahorita veremos esa parte, pero básicamente es un poco la idea, la introducción que les queremos dar, ¿no? Gracias, Carlos. Si quieren, me presento yo también un poquito para los que no me conocen.
Nuestra empresa Hasta Capital nos dedicamos exclusivamente a vivienda en renta y tenemos ahorita operaciones en Colombia, en Chile y en Estados Unidos. En Colombia, Chile, Colombia, México y en Estados Unidos, en Chile próximamente. En América Latina desarrollamos y operamos vivienda en renta y en Estados Unidos tenemos un portafolio de más o menos 5,000 unidades ya de producto existente. De lo que me pidieron que hablara yo era de la parte de financiamiento, pero me voy a ir un poquito más atrás, ¿no? Una de las preguntas que siempre nos hacen acerca de la vivienda en renta, particularmente en países donde todavía no está desarrollada esta industria, es si es tan buena idea, ¿por qué no existe en nuestro país? O sea, tiene que haber algo estructural en Colombia o en Chile o en Brasil o en México, ¿por qué no se ha dado esta industria? Y digo, hay varias razones. Lo primero es que es algo que existe en pocos lugares, cada vez en más, pero de hecho en el 2011, 2012, donde se empezó la industria de multifamily en América Latina, en realidad solo existía como producto institucional en Estados Unidos, en Alemania y en Japón. Entonces, primero, no es inevitable, se tiene que trabajar. Pero lo segundo es que en nuestros mercados la producción de vivienda, que era exclusivamente de los desarrolladores de vivienda en venta, se hacía con capital gratis, barato y muy poquito, porque estábamos muy apalancados de las preventas. Entonces, cuando nosotros podíamos comprar o que nos aportaran un terreno, sacar a prevender las unidades, usar muy poquito capital para desarrollarlo y eventualmente llegar al final con un crédito puente, pues ese era el capital que se necesitaba para un proyecto de vivienda. Y vivienda en renta requiere de muchísimo más capital. No hay preventas, no estás prevendiendo nada. Por lo tanto, si es que consigues un financiamiento, si quieren ahorita platico un poquito de eso, que vas a necesitar más o menos el 50% del costo total, incluyendo el costo de comprar el terreno, de equity para poder desarrollar un proyecto. Entonces, ¿por qué no se había dado en ciertos mercados? Porque es una estructura de capital completamente diferente, ¿no? No lo puedes hacer un poquito con capital de preventas como estamos acostumbrados a la industria. Eso en nuestra región empezó a cambiar cuando empezaron a llegar los grandes fondos institucionales, un poquito como Urban Hub, ¿no? Donde ellos tienen una masa de capital muy grande que tienen que poner a trabajar, que lo quieren poner a trabajar de largo plazo. Y para estos grandes fondos institucionales, la idea de invertir muy poquito capital con TIRs muy altas no es atractivo, porque si no están invirtiendo suficiente capital, o sea, les cuesta demasiado trabajo. Entonces, tickets chiquitos con TIRs altas no es interesante. Les importa muchísimo más tickets grandotes con TIRs suficientemente atractivas. Entonces, cuando empezó a llegar este tipo de capital a la región, se nos abrió un poquito la ventana para poder hacer nuestros proyectos y honestamente para que el multifamily pudiera competir por tierra con la vivienda en venta. O sea, antes era imposible que los que hacíamos vivienda en renta compitiéramos con vivienda en venta o con oficinas especulativas, los otros usos que siempre podían pagar un poquito más por el terreno. Entonces, fue como que cambio de las fuentes de capital que nos abrió un poquito la ventana. Pero entonces la idea principal es, pues, claramente este es un producto que requiere de muchísimo más capital para desarrollarse. Lo importante para cada uno de los países y las regiones es que el capital institucional extranjero es a veces bastante caprichoso, ¿no? Hay momentos en los que el país está de moda porque el Economist dijo cosas bonitas de nuestro país y la gente está interesada, y luego se deja de estar de moda porque el Economist dijo algo feo y entonces todo el capital institucional se asusta y se va. Y en estos momentos donde estamos tratando de empezar la industria, y digo, ahí está Francisco, ahí está Alfredo, muchos de los que estamos tratando de empujar en nuestros países. Yo estoy muy convencido de que el capital que se necesita es el capital institucional local. Y si vemos, luego platico un poquito de la historia del multifamily en la región, pero al final, si puedes empezar a hacer los primeros proyectos con el capital institucional local, que eso sea el detonante, luego ya se abre a que lleguen los institucionales extranjeros. Pero cuando nosotros como desarrolladores de vivienda en renta tenemos que
explicar un nuevo asset class con poco track record en el mercado, o sea, ya hay suficientes incertidumbres como para además también tratar de convencer a los inversionistas extranjeros del riesgo país. Entonces, el institucional local, ya sean los fondos de pensiones locales o las aseguradoras, los family offices locales, pues ahí ya solo los tienes que convencer de una de las dos cosas, ¿no? De multifamily, ¿no? Multifamily y además el país. Entonces, un poquito el secreto para mí es convencer a los locales de hacer los primeros proyectos para demostrar que funciona, para que luego ya pueda entrar ese capital internacional. Otra vez, requiere muchísimo capital. Y luego está del otro lado del capital stack la parte de la deuda, y ahí pues, varios de nosotros tenemos diferentes ideas de la deuda para multifamily, qué se necesita, qué no se necesita. Mucha de la gente en América Latina con las que tenemos conversaciones, una de las cosas que nos dicen es, no, es que en América Latina el multifamily no funciona porque solo funciona en Estados Unidos, pues las tasas están muy bajas y muy subsidiadas por el gobierno federal. Y en cierta forma tienen razón, ¿no? O sea, de los créditos que tenemos nosotros en Estados Unidos, que son $1,000 millones de créditos, el 80% son con Fannie Mae y Freddie Mac. Fannie Mae y Freddie Mac son estas entidades cuasi gubernamentales que nos dan unas condiciones de financiamiento espectaculares, ¿no? De muy bajo riesgo, con muy buenas tasas, y que definitivamente son un impulso importante para la industria. Pero yo estoy también muy convencido de que no es que el multifamily funcione en Estados Unidos por las tasas bajas. Tal vez funciona mejor porque tenemos estas fuentes de financiamiento, pero definitivamente no creo que sean necesarias. La parte que es muy difícil en nuestra región es, dado el poco conocimiento de los bancos principalmente, es muy difícil convencerlos de darte un crédito puente de construcción. Creo que muchos de nosotros aquí hemos tenido la experiencia de ir con un banco a decir, oigan, estoy desarrollando este proyecto de vivienda en renta y quiero un crédito puente de construcción. Y lo primero que te dicen es, perfecto, ¿cuánto vas a tener de preventas? No, pues es renta, no hay preventas, o sea, como que seguimos muy atorados en cómo manejamos el financiamiento de vivienda como si fuera vivienda en venta, y ese proceso de educar a los bancos pues no es fácil, ¿no? Digo, Francisco en México lo hizo hace muchos años cuando desarrolló el portafolio inicial en la región de Prudential y convenció a Banamex y a Banorte, pero pues era un facility súper complejo, con colateralización cruzada de 3 activos. O sea, se ha podido hacer, pero nunca se ha logrado que los bancos en sí hagan productos específicos, o se ha logrado nada más de manera chiquita, puntual y de vez en cuando. Lo que sí es muy claro en la parte del financiamiento es que un producto desarrollado y estabilizado, ya generando flujos, eso es o sea, pan caliente para quien sea en la región, las aseguradoras, los bancos, eso te lo arrebatan de las manos. Entonces, lo que nosotros también estamos muy convencidos es que hay que nada más hacer los primeros, aunque los tengamos que hacer todo con capital, como lo están haciendo Carlos y Alfredo con Urban Hub, y luego ya si estabilizado queremos sacar fichas de la mesa para hacer el siguiente, eso es muy fácil y se puede hacer. Y entre más proyectos de estos podamos hacer demostrando el track record, la estabilidad, apagando un poquito los miedos y los fantasmas que hay en la región de la morosidad y las evicciones y todo esto, pues más ya vamos a poder ir llevando la mano a los bancos para que nos empiecen a ofrecer pues créditos puentes de construcción, que otra vez para mí pues, ayudan muchísimo a que funcione la industria, pero no deberían de ser necesarios. La parte permanente es muchísimo más importante que la parte de construcción. Entonces un poquito pues, los temas principales en la parte de cómo se financian los proyectos de vivienda en renta. Carlos, sí hay muchas cosas que se tienen que ver o que ustedes tienen que analizar para hacer un proyecto atractivo, ¿cierto? Sí, creo que ahí entra un poco la carnita de la plática. A ver, dicha la introducción, son tiros de precisión. No puedes llegar y desarrollar en todas partes. Como ven, vas a estacionar ahí un capital bastante importante. Entonces, yo les diría que lo primero y lo más importante, y siempre se lo repito y me peleo con todo el mundo, es verifiquen sus usos de suelo, sus factibilidades para construir,
que evidentemente el proyecto que ustedes están conceptualizando en densidad, en potenciales, en ubicaciones, todo esté perfectamente con sus licencias. Ya con eso tienen ustedes la tranquilidad legal y de negocios de invertir ahí cualquier cantidad de dinero. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque si no empiezan luego los accidentes a mitad del camino de que, bueno, no verificaron alguna factibilidad o no tenía un tema catalogado o no te daban la densidad, la altura. Entonces, la planeación es fundamental, no nada más el tema financiero, sino el tema jurídico, el tema normativo. Pasando ahí es cómo hacemos rentable el negocio. Tienen que ser las ubicaciones más importantes que ustedes encuentren en una ciudad. Eso es básico. Porque si queremos que siempre esté el inmueble lleno, todas las viviendas, lo que estamos buscando es que sea en las ubicaciones más dinámicas, esa es la palabra, de cada ciudad. Ustedes ahí en Latinoamérica y aquí en México sabemos perfectamente en qué colonias son las que más nos gustaría caminar, vivir, andar, hacer negocios, ir con la familia, ir a comer, etcétera. Esas son las ubicaciones perfectas para iniciar un negocio de vivienda en renta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en México desde hace un par de años ya no es obligatorio el estacionamiento en los edificios. Entonces, evidentemente eso ayuda para batir un poco el costo, pero entonces le tienes que dar a tus inquilinos caminabilidad o servicios de transporte. Nosotros tenemos proyectos que estamos literal en la esquina, está el Metrobús enfrente, está al lado el metro. Sí hay por norma que tener ecobicis, o más bien bici estacionamientos, las tenemos. El gran porcentaje de las personas que nos vienen a preguntar aquí por las unidades es, ellos trabajan enfrente o son ejecutivos, son personas de primera vivienda, son personas a veces divorciadas, son personas primeros matrimonios, son personas de ejecutivos de media y larga estancia. Entonces, si se dan cuenta, va cambiando también el perfil de las personas que están buscando la renta, porque el día de hoy están aquí en México, en 6 meses están en Monterrey, en un año están en Santiago, en el otro año están en Argentina. Entonces, nadie quiere echarse ya un compromiso a una hipoteca de 15, 20 años, ¿no? O es otro mercado. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros consideramos, que sea la ubicación. Otro concepto que creemos que es importante, es el segundo gancho, por llamarlo así, son las amenidades. Todo el mundo puede decirme, oye, es que mi edificio tiene unas amenidades y tengo un gym por acá y tengo un roof por acá. Nosotros realmente nos enfocamos y le invertimos muchísimo tiempo, dinero y planeación a qué amenidades debe de haber en uno de nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque si ya le diste a tu cliente la caminabilidad, una ubicación dinámica, él sabe que puede bajar y a 100 metros puede conseguir todo lo que quiere en una gran ciudad. Luego, entonces, dentro de su edificio, ¿qué puede encontrar? Si él va y encuentra nada más 2 bicicletas ahí en el gym, pues es hasta desmotivante, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos en que realmente, si va a haber un gym, que sea un tema ya casi hasta de realidad virtual, ¿no? Con toda la experiencia del ejercicio. Las áreas de roof, por ejemplo, tenemos ya, no sé, un green egg ahí para que tengan toda una experiencia de hacer sus asados. Nos preocupamos también por hacer ciertas actividades que todo el perfil de nuestras personas puedan interactuar, ya sea ahorita que viene el mundial, no hacer los eventos ahí del mundial, invitar las cervezas, esto, lo otro, invitar a los parrilleros a que vengan a cocinar carne aquí a las ubicaciones, invitar a hacer reuniones de negocio entre los inquilinos, los perfiles son similares. Entonces, creo que ese es el otro punto que tienen ustedes que considerar. Llevaríamos ahorita la ubicación, que es fundamental, dinámica, el tema de las amenidades, que sea realmente una amenidad sobresaliente. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues evidentemente las familias van disminuyendo en número y se están multiplicando las colonias donde quieren estar con sus mascotas, sus perros y todo eso. Tenemos muchísima ocupación con gente con mascotas y pues ahí tienes una especie, en el roof puedes poner ahí un área especial para canes, ¿no? Y creo que el tercer punto y el más importante para todos, para que sea exitoso el proyecto, es definitivamente el tema de la experiencia que le des a tu cliente. ¿A qué voy con la experiencia? Esta persona va a llegar y te va a pagar no solo por vivir allí, sino porque ya también le incluyen unos servicios. ¿Qué servicios son? Pues los tradicionales. Él ya no va a pensar en el agua, ya no va a pensar en la luz, ya no va a pensar en el Wi-Fi, ¿no? Un Wi-Fi súper potente.
él va a tener cubiertas las amenidades. Ya es todo muy, muy moderno. Él entra con sus tarjetas a cualquier lugar, puede interactuar con todas las personas. Nos preguntaban hace poco, oye, pero ¿cómo perfilan allá los clientes, ¿no? ¿Quién llega, etcétera? Básicamente, lo tenemos muy analizado. Son estas personas que les comento, ya tienen una capacidad económica para vivir solos, o son primeros matrimonios ejecutivos, etcétera. Se perfilan siempre, se les investiga con el buró, se contratan a veces empresas que los puedan revisar un antecedente muy simple, muy barato además, y los contratos generalmente son de 6 o 12 meses, ¿no? 6 a 12 meses, pues para darles un tiempo de que si están a gusto, lo extiendan. 12 meses porque probablemente puedas incrementar después las rentas, puede ser. Y realmente no hemos tenido un tema de que la gente se vaya, ¿no? De que, oye, es que no me voy a salir de aquí y empiezan los temas de los litigios y demás. Les soy honesto, la gente cuando no te quiere pagar en nuestros proyectos, se va. No es que se quede ahí, se atrinchere y se va. Y creo que es muy fácil lograr darle la vuelta a estos temas porque sencillamente cortas ciertos servicios que no tengan nada que ver con agua, luz, que son ya temas de derechos humanos aquí en México, y por ahí podemos ir avanzando. Entonces, es básicamente como nosotros lo estamos concibiendo, ¿no? Correcto. Rodrigo, tú también decías que una de las principales preocupaciones era lo que comentaba ahorita Carlos, los inquilinos. Y tú de igual manera nos decías que no es un tema de tener que sacar a alguien que no te pague. Sí, siempre ese es el miedo, ¿no? Esa es una de las, de lo que siempre nos preguntan, la parte del inquilino moroso, ¿no? Y es que multifamily no funciona en América Latina porque se va a meter tu inquilino y nunca se va a salir y nunca lo vas a poder sacar y por eso no hay multifamily en América Latina. La realidad es que no es el caso. Sí, es difícil sacar un inquilino moroso en nuestros mercados, pues depende, en Chile y en Perú no es tanto, en México tal vez un poquito más, Colombia sí es un poco más proteccionista, pero ninguno de nuestros mercados es más proteccionista que, por ejemplo, Nueva York o San Francisco. Y no es como que no haya industria de multifamily en Nueva York o San Francisco. De hecho, en Nueva York, si la temperatura ambiente es menor a cierto nivel, no puedes empezar un proceso de desalojo judicial, porque hace mucho frío y no se puede. Entonces, es complicado en todos lados. Lo que siempre decimos es no se trata en ser el mejor administrador en sacar a los que no pagan, sino en seleccionar a los que sí van a pagar. Y esa parte de la selección inicial te mitiga muchísimo ese riesgo de impago. Y aparte, todas son cosas que decíamos antes de que tuviéramos datos concretos, pero la ventaja que tenemos es que ya hay un par de portafolios. Hay muchos edificios en Chile que se han comportado muy bien y un portafolio en México que ya lleva operando casi 10 años, donde los índices de morosidad de ese portafolio se han mantenido entre el 0.3 y el 0.7%. Entonces, índices de morosidad mucho más bajos en América Latina de lo que es en Estados Unidos, donde el promedio está alrededor del 1 o 2%, dependiendo de qué mercado en el que estés. Entonces, ese fantasma de la morosidad y el inquilino que no paga, la realidad es muy diferente, ¿no? No, y ahí, Rodrigo, complementando un poco, no sé si lo han visto, pero es muy complicado que llegues a demandarlo. Si bien aquí los litigios te pueden llevar muchos meses, la realidad es que la persona que deja de pagar un buen día llegas y ya no está, ¿no? Sí. La persona se fue. ¿Y por qué también cómo podemos ayudar a cerrar eso? Como ya está muy automatizado todos nuestros proyectos, es literal, ya no hay Wi-Fi. Oye, entonces estoy viviendo en un lugar donde ya no tener Wi-Fi es mortal, ¿no? Oye, entonces me voy a hacer ejercicio, voy a hacer un evento, ya nada sirve. Evidentemente no les puedes cortar los servicios de luz y agua, pero ya no le verían un caso de quedarse ahí atrincherados si es que no van a disfrutar la experiencia, las ubicaciones y todo el entorno que les da una vivienda en renta. Sí, hay cosas que puedes hacer desde el diseño para ayudarte con ese problema y se hacen, pero también hay que entender, la gente que no paga renta no es porque son malos y te quieren hacer daño y, o sea, tal vez algunos de vez en cuando pasará algo así, pero la realidad es que es gente que se enfermó su papá, está en el hospital y o pagan la renta o pagan el hospital. Obviamente van a pagar el hospital. Entonces se trata de ser un buen administrador, entender bien a tus inquilinos, tener un contacto directo con ellos y si llega a ver esa situación, pues te sientas con ellos y le dices, mira, sabes que me debes 2 meses,
fírmame aquí un pagaré, dame la unidad y luego vemos cómo le haces para pagarme. Si te pagan esos 2 meses ya no importa, lo importante es recuperar la unidad y ponerla a volver en el mercado. Y esa administración profesional te ayuda a resolver el 90% de los casos, de un porcentaje de casos sobre tu cartera total muy, muy, muy bajito, ¿no? Entonces es algo muy manejable en nuestra región y en Estados Unidos y en Europa y en todos lados. Pero sí se trata de esa buena administración especializada. Fíjate que Rodrigo, nos mencionabas, Rodrigo, ahorita que en América Latina hay como esos miedos. Tú como parte de ASTA y como parte de la asociación, supongo que debes de tener alguna estadística de los proyectos que se están desarrollando en otros países de América Latina. Sí, ahí les va. Y dejen, otra vez, Sonia, va a regresar un poquito más atrás y les platico con la historia de vivienda en renta en América Latina. Todo empezó, otra vez ahí con Francisco, que por ahí está, y Prudential. Prudential ¿qué habrá sido? 2010, 2011 empezaron, ¿no, Francisco? Como el 2008. 2008. Tuvieron esta idea de que debería funcionar multifamily en América Latina como funciona en Estados Unidos y levantaron capital para hacer proyectos en México y en Chile. Entonces, en México hicieron 6 proyectos, en Ciudad de México, 3 en Ciudad de México y 3 en Monterrey, y en Chile hicieron inicialmente 2 asociados con Paz. Y eso fue el primer destello de multifamily en la región. A la fecha de lo que se ha desarrollado es tal vez mucho menos de lo que hubiéramos esperado, ¿no, Francisco? En estos últimos más de 10 años. En México yo creo que ahorita debemos de tener tal vez 10, 12 proyectos existentes y tal vez otros 20 en proceso de diseño, desarrollo, construcción. Mucho por lo que decía Carlos, ¿no? En México es muy difícil desde que tienes el terreno hasta que entregas tus unidades. La parte de permisología es tan compleja que es una incertidumbre súper grande. El otro lado de la moneda es Chile. Aquí hay muchos amigos chilenos que saben que ahí ya hay más de 90, casi van para 100, 120, 150 proyectos específicamente de vivienda en renta que existen. Entonces las semillitas que se pusieron en Chile dieron frutos muchísimo más rápido. Y fuera de México y Chile hay un proyecto de CCLA en Bogotá, y un par de más proyectos que se están empezando a desarrollar en Colombia, un par que vienen a la vista en Perú, de CCLA y de un par de otros desarrolladores, y ya en Brasil también se está empezando a desarrollar. Greystar tiene un joint venture con Cirela, fondeado por un fondo de pensiones canadiense, donde van a empezar a hacer multifamily. Entonces ahí vamos poquito a poquito, como región en la creación de esta nueva industria, pero otra vez, los que más avanzados van, como en casi todo y casi siempre, son los chilenos. Y la realidad es que, o sea, ellos pudieron avanzar mucho más y mucho más rápido. Primero por lo que decía, ¿no? Ahí sí hubo mucho interés del capital institucional local y no fueron las AFPs, porque las AFPs no pueden invertir en este tipo de proyectos en el mercado, pero sí las aseguradoras, los family offices, y se desarrolló como un formato donde los desarrolladores de vivienda en venta, y por ahí vi que Mayer hacía una pregunta que esto tiene un poquito que ver con eso, los desarrolladores de vivienda en venta básicamente le prevendían edificios a fondos que los iban a tener para hacer 100% en renta. Entonces era como que un híbrido, no eran desarrolladores específicamente de vivienda en renta, estaba como punto intermedio donde había un fondo que le compraba el edificio vacío y tomaba el riesgo de estabilización. Y en Chile los números funcionaban relativamente bien para que el desarrollador en venta tuviera una muy buena utilidad con un riesgo reducido porque vendía todo su inventario desde el día 1. El riesgo de lease-up no era un riesgo muy alto porque había tanta demanda que los edificios se rentaban muy rápido y había capital dispuesto a esos cap rates de comprar estos portafolios. Entonces, pues básicamente se juntaron un poquito, se alinearon las estrellas y eso hizo que fluyera capital a este asset class y se pudiera desarrollar una industria muchísimo más robusta en ese mercado. En todos los demás mercados seguimos ahí más o menos viendo cómo le hacemos para que se alineen las estrellas y el capital suficiente pueda empezar a fluir para
para que se den estos desarrollos, pero mucho trabajo por hacer. La ventaja que tenemos es que la demanda se siente casi infinita. Nosotros, eso también nos preguntan mucho, pero es que ¿cuántos edificios de multifamily se pueden hacer en nuestros mercados? Y para mí esa no es la pregunta, es todos los que se puedan y estarán llenos. Un dato que me gusta usar para comparación es Houston. Houston es en una ciudad de 6 millones de personas, ¿no? Entonces, más chiquita que Santiago, más chiquita que Lima, más chiquita que Ciudad de México, más chiquita que Sao Paulo. Es una ciudad mediana para nuestra región. Y todos los años en Houston se desarrollan y se rentan entre 20,000 y 40,000 unidades de multifamily. Todos los años. Un año muy bueno en Houston es cuando se desarrollan y se absorben 40,000, un año malo se desarrollan y se absorben 20,000. Entonces, en toda América Latina no hay 20,000 unidades de multifamily. Tal vez en los próximos 10 años lleguemos a 20,000 unidades en la región. Entonces, ¿cuál es la demanda para este tipo de proyectos en nuestra región? Pues, o sea, no estamos ni cerca de empezar a pensar en estas cuestiones de oferta y demanda. ¿Qué nos pasa en la región? La gente está rentando. En Bogotá el 50% de la población renta, en Ciudad de México el 25% de la población renta, la gente ya renta, solo está rentando un producto que es muy ineficiente, un condominio que alguien compró y que lo renta básicamente persona a persona. Se está mejorando esa experiencia, gracias, desde ahí está otra vez Francisco, creo que te estoy mencionando tanto que tú debiste haber dado la conferencia, pero Francisco, que es el director general de Homey, que es una plataforma que le ayuda a estos propietarios de condominio a rentar sus unidades, pero de todos modos sigue siendo que se llama un producto relativamente ineficiente. Entonces ya en todos nuestros mercados tenemos decenas de miles, cientos de miles de personas que están rentando, no necesariamente porque no pueden comprar, sino porque prefieren los beneficios que les da la renta, están en un momento de su vida, como decía Carlos, donde rentar es mejor para ellos que comprar, y lo único que tenemos es que desarrollarle un mejor producto de vivienda para atacar esa demanda que ya está ahí, ¿no? Ya la tenemos en todos nuestros mercados. Gracias, Rodrigo. Carlos, una de las preguntas que hacen mucho y que nos enviaron de manera anticipada es ¿de qué tamaño son las unidades para hacer rentable los proyectos que ustedes hacen? Fíjate que eso es algo bien importante porque depende mucho de la realidad de cada ciudad y de cada país. Nosotros aquí en la Ciudad de México estamos concentrados en unidades desde 35 a 55 metros. Es lo que los estudios de mercado, es lo que la gente pide. Y estamos alejados ahí de lo que la norma nos indica, ¿no? Entonces, yo les diría que en la Ciudad de México, algo entre 35 y 55 metros es lo que ahorita se está desplazando como pan caliente. Incluso no nada más en la renta, en la venta, ya estamos todos entre 50 y 70 metros. Ha decrecido mucho el metraje allí. Ahí también Chile siempre fue el pionero, ¿no? En Chile nos enseñaron a hacer unidades súper eficientes, chiquitas y que funcionan a todo dar, o sea. Sí, Chile pero fíjate siempre enseñándonos. Que esta parte es bien importante porque en la Ciudad de México el metraje mínimo para que te permitan construir, ya sea renta, venta, lo que sea, es 24 metros. O sea, si tú te vas al reglamento de construcción, los requisitos mínimos de habitabilidad para una familia son 24 metros. Entonces todo el mundo va a decir, si es poco, mucho, no lo sé, depende de las necesidades. Y de ahí es donde empezamos a veces con los problemas, porque eso viene en el reglamento y luego te empiezas a cambiar de cada colonia o de cada municipio y uno ya te marca 50, otro 60, otro 35 y ahí empieza un poco el desbarajuste donde nos cuesta trabajo encontrar locaciones, que por cierto estamos en búsqueda de muchas ubicaciones, por si alguien de aquí del foro tiene, que nos lo mande, como el comercial. Pero bueno, eso sería, Sonia, nuestro ideal son de 35 a 55. Necesitan revisar los potenciales constructivos de las huellas y de cuántas unidades les permiten por nivel, etcétera. Eso creo que es sumamente importante. Pero yo rescato, Carlos, lo que decías que depende, eso sí es proyecto por proyecto, mercado por mercado. Yo les doy el ejemplo de nuestro portafolio en Estados Unidos. Tenemos propiedades en Dallas, en Houston, en Miami, en Fort Lauderdale, alrededor de Washington, D.C., en Orlando,
y tenemos una variación impresionante del tipo de unidades, del tamaño de unidad promedio. Tenemos propiedades que el tamaño promedio son más o menos 140 metros cuadrados, que es enorme, pero funcionan muy bien en sus mercados. Y tenemos otras donde es tal vez 70 metros cuadrados tamaño promedio. Obviamente, la tendencia es a unidades más chicas por cuestiones de renta y costo de construcción por metro cuadrado, pero el que en ubicaciones súper urbanas en Ciudad de México, que es lo que hace Carlos, lo que funcionen son unidades de 30 a 60 metros cuadrados, porque ese es el sweet spot, no significa que unidades más grandes en otro tipo de mercado no funcionen, ¿no? Nada más es este balance entre renta por metro cuadrado, costo de operación por metro cuadrado, costo de construcción por metro cuadrado, que es lo importante. ¿Unidades más grandes o unidades más chicas? Tenemos en Sí. Tokio que están por los 9 metros en Tokio. Sí. Entonces, imagínense, de Sí. Tokio estamos en 9 metros, aquí en 25 metros hasta lo que sea, ¿no? Si realmente Sí. es el producto, la ubicación, la necesidad, la ciudad, etcétera. En Estados Unidos se está hablando mucho que para esto que se llama, muchas de las ciudades en Estados Unidos también tienen un déficit de vivienda súper grande, y entonces se está hablando de poquito regresar a, le llaman SROs, Single Room Occupancy, que era, pues, si se acuerdan, en los 1800, en Nueva York o en Boston o en estas ciudades, la gente lo que rentaba eran cuartos, no departamentos enteros con cocinas y salas separadas. Eso, de hecho, en la historia es relativamente reciente, que todos sentimos esa necesidad de que para nuestra vivienda tenemos que tener todas esas cosas propias. Entonces están empezando a buscar ese tipo de proyectos donde hay múltiples cuartos con tal vez un área, una cocina común, una sala común, co-living, también a veces se llama, cosa más, para ir reduciendo ese tamaño de unidad por metro cuadrado y darle acceso a este tipo de producto a gente con una capacidad de pago cosa más baja, ¿no? Exactamente. Digo, y ahí cerrando la idea es, tú no puedes, quieres comprar un departamento sobre Paseo de la Reforma, te salen 10 millones de pesos, evidentemente no los tienes. Si rentas, pues pagas una pequeñísima parte y cualquier cosa te vas a los 6 meses, te vas al año, pero estuviste disfrutando de una ubicación privilegiada durante el tiempo que quisiste por una fracción del precio, ¿no? Con todo lo que implica las amenidades y demás que platicamos. Muchas gracias. Carlos y Rodrigo, si quisieran dar un breve cierre para arrancarnos con preguntas y respuestas y tener muy buen tiempo, que hay muy buena demanda aquí. Gracias, Charlie. Gracias, Rodrigo. Nada más cerrando con un tema que pasamos por alto, es el tema de la operación. Nosotros desarrollamos y nosotros operamos nuestros proyectos, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante esto? Porque, como les decimos, nosotros compramos el inmueble y de ahí a que podemos obtener las factibilidades para construir, faltan bastantes meses. Empieza el run con las autoridades, empieza el tema con los vecinos, Entonces, lo que hacemos es explicarles, y no nada más es un tema de argumento, de vías, es una realidad. Les decimos, yo voy a construir, te voy a plusvalizar tus propiedades, sin lugar a dudas, y sobre todo, me voy a quedar a vivir contigo. Y eso le explicamos también a todas las autoridades, ¿no? Yo no voy a desarrollar y los vendo y desaparezco la SA y ya no me vuelven a encontrar, y si se cae el edificio, pues a ver qué hacen. Nosotros le metemos muchísimo dinero, muchísimo interés, muchísimo profesionalismo, porque nos vamos a quedar a operarlo pues un siglo, ¿no? Entonces, la persona con la que estuve tratando, el comité vecinal o la gente de gobierno que cambian cada 3 años, etcétera, logran entender, y ya ahorita que nos conocen, pues ya llevamos un par de años, saben que en efecto estamos cumpliendo. Nos quedamos y mejoramos el entorno porque somos un vecino más, ¿no? Un vecino más que llega para quedarse, y eso suma a la sociedad. Les explicamos cómo plusvalizar también la zona, los ayudamos a mitigar todo el entorno con farolas, con jardinería, con el tema de las calles, y el mismo vecino se empieza a preocupar también por mantener limpio, por mantener ordenada su colonia, porque de repente llegan y te ponen un producto ahí que tiene, no sé, 300 unidades con una inversión multimillonaria, que se ve increíble, y ellos mismos dicen, pues no puedo vivir así, que yo no le pinte la fachada, ¿no? Incluso a veces hasta los apoyamos. Entonces, creo que esa parte es muy importante, que no se mencionó, pero operar el inmueble también te permite involucrarte con la sociedad y darle un sentido ahí de un negocio mucho más benéfico, ¿no? Yo, ¿sabes, Sonia? Súper rápido para ya dar pie a las preguntas.
lo que estamos tratando de hacer los que hacemos vivienda en renta no es hacer algunos edificios, sino crear una industria de vivienda en renta. En Estados Unidos en el 2021 hubo más o menos 350,000 millones de dólares de transacciones de multifamily, nada más en Estados Unidos. América Latina es mucho más grande que Estados Unidos. Y entonces queremos que en los próximos 10, 15, 20, 25 años tengamos una industria de multifamily regional de ese mismo tamaño. Y pues ahorita somos muy poquitos los que lo estamos haciendo. Entonces, aquí teniendo la audiencia de las ADIs de toda la región, sí, invitarlos a todos a explorar, a participar, a informarse de esta industria, porque necesitamos de mucha gente que lo esté haciendo para poder crearla, ¿no? Y tenemos que estar alzando la mano con las autoridades, porque créanme que todo el marco regulatorio está enfocado al desarrollo para vender, pero ustedes en sus regiones tienen que alzar la mano para que la legislación los apoye en ayudarlos a invertir y tener un mejor producto. Es fundamental que se involucren todas las cámaras y con las autoridades estar presionando, porque es un animal nuevo que le está cayendo a las ciudades, pero también a las autoridades. Y si no hay el seguimiento de los programas de desarrollo y cambia un partido y luego regrésate al inicio y ahí quedamos en un círculo vicioso. Por eso es que creo que tenemos nosotros que presionar y sumar para que realmente, como dice Rodrigo, tengamos una industria de vivienda en renta mucho más fuerte de lo que hoy está. Muchas gracias a ambos. La verdad es que tenemos muy buen tiempo, avanzamos muy bien. Nos escribieron las preguntas por el chat, pero creemos que tenemos oportunidad de darles voz a los asistentes para que hagan sus preguntas. Rosita, adelante. Gracias, Sonia. ¿Qué opinan del multifamily horizontal? Porque se dice que en Estados Unidos es un mercado que ha venido creciendo. Sí, el multifamily horizontal en Estados Unidos ha existido desde el principio de multifamily, desde antes que multifamily fuera una clase de activo institucional. Y cómo funciona es en las áreas más suburbanas, donde hay mucha tierra y tierra barata, lo que hacen es compran una parcela de varias hectáreas, se hacen un proyecto, le llaman estilo garden, donde son varios edificios chiquitos de 3 pisos, donde no se necesitan elevador, donde no hay aire acondicionado en los pasillos, y donde se construye con madera estructural. Entonces se construye mucho más barato, mucho más rápido, y por lo tanto las rentas pueden ser más bajas para un producto nuevo. Eso es algo muy particular de Estados Unidos, que tiene pues, estos suburbios bien conectados a los centros de ciudades con carreteras. Cuando me preguntan a mí híjole, ¿por qué no estamos haciendo este tipo de producto en América Latina? Yo digo, pues, ¿dónde? O sea, ¿dónde en nuestras ciudades hay un terreno de 10 hectáreas con una densidad de 3 unidades o 4 unidades por hectárea? O sea, es una cuestión ahí sí muy particular de Estados Unidos. Lo que definitivamente tenemos que hacer es encontrar la forma de hacer vivienda en renta de interés medio, o sea, con rentas más bajas, porque ahorita todos estamos enfocados en el interés alto, porque la tierra es muy cara y los costos de construcción son muy caros, y es la única forma de que te dé la fórmula para unos retornos atractivos. Entonces, nos tenemos que poner creativos con estructuras, con dónde están las tierras, con igual y cierto tipo de asociación con los gobiernos locales, y también en arquitectura, en ingeniería, en diseño, para poder reducir los costos y poder dar para poder generar esta vivienda de interés medio. Pero no sé, o sea, en México no hay construcción de madera estructural de 2x4s como lo hacen en Estados Unidos, y hasta donde yo sé en casi ningún lugar de América Latina existe eso, y entonces es muy difícil recrear este garden style que tienen en Estados Unidos, porque ese es uno de los componentes súper importantes. Y ahí sí probablemente sea una segunda fase de nuestra industria como vivienda en renta. En las ciudades ahorita donde estamos enfocados, pues necesitamos justamente el dinamismo, y todo está hecho en chiquito, o más bien hacia arriba, vertical, evidentemente. Pero yo creo que una segunda fase en ciudades fuertes, probablemente Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, etcétera, donde tienes espacios y donde ya tienes un capital interesante, ahí sí yo creo que podrá crecer esa industria del multifamily horizontal eventualmente. Adelante, Damián. Gracias. Gracias. Bueno, muy buena la presentación. Los felicito a ambos, a Rodrigo y a Carlos. La verdad que muy buena exposición. Quería preguntarles si nos pueden repasar los niveles de rentabilidad
que este negocio le genera a los inversores, y también cómo es el acuerdo entre el propietario y la operadora, cuánto cobra la operadora, y cómo son sus fees. Sí, si quieres, empiezo yo y le complementas tú, Charlie. Más o menos, y depende del país, depende de la región, todo eso. Pero tú deberías de poder desarrollar un edificio multifamily en América Latina para que te dé un yield on cost de arriba del 8-9%, tal vez 10-11%, ¿no? Y esa es más o menos esa regla de dedo. Ahora, no es fácil. Para llegar a ese 10%, necesitas saber estructurarlo y diseñarlo para tener mejores ingresos por metro cuadrado y menores costos por metro cuadrado. Pero más o menos eso es lo que te debería de dar, y es más o menos lo que vemos en Chile. Es un poquito más bajo, pero es en UF, entonces tienes ese mitigante. En Colombia y en México más o menos eso es lo que dan. En Brasil es tal vez un poquito más, pero esa es más o menos la regla de dedo. De cómo cobra el operador, también depende, si cada país está medio desarrollándose de forma independiente. Cómo funciona en Estados Unidos, en Europa, en los lugares donde está la industria más desarrollada, los operadores cobran un porcentaje de los ingresos. En Estados Unidos el promedio es 3-3.5% de los ingresos es lo que te cobra un operador. En América Latina tiende a ser un poquito más alto porque sí es un negocio, la parte de la operación es un negocio de escala. Entonces, si no tienes mucha escala, es muy difícil cobrando un 3% que justificar los gastos. Entonces, yo te diría un 6-5% más o menos de los ingresos es lo que cuesta un operador institucional en América Latina. En Chile lo hacen un poquito diferente. Ahí, por ciertas cosas de cómo nació la industria, rompieron la parte de operaciones, separaron la parte de leasing de la parte de administración del inmueble, pero si pensamos en cómo se administra la administración institucional, como se hace en Estados Unidos y como lo hacemos nosotros en México y en Colombia, es porcentaje de los ingresos. O lo puedes hacer como Carlos. Que Carlos, para Carlos es gratis. Más que darles un porcentaje, creo que sí les podemos decir cómo obtener un poco de ingresos adicionales a lo que ya tenemos, ¿no? Por el concepto de renta, que si bien saben ya los servicios de alguna manera pues están incluidos, y creo que ese es parte del charming que tenemos aquí. Siempre existe manera de ingresos adicionales, que en este caso se me ocurre, no sé, la gente que tiene mascotas, pues puedes tener un adicional, el tema de la limpieza, cuando haces eventos, pues rentas el roof, la limpieza, el tema de estacionamiento, si los hubiere, pues se puede cobrar aparte, penas convencionales en caso de terminaciones anticipadas, eventos que puedas hacer, y eso no deja de ser un ingreso interesante adicional al arrendamiento puro, sino ya es parte de los ingresos de la operación, y eso lo va haciendo también bastante atractivo. Pregunta Andrés solo Newman, para entender. Claro, bueno, adelante. Si es neto o si es el 10% anual que como objetivo es antes o después de los fees. Ese es el NOI, o sea, que es después de los fees. Ok, gracias. Antes de pasar a otra pregunta, Andrés Newman pregunta si ese rendimiento es incluyendo el apalancamiento o cash on cash. No, ese es yield on cost, entonces es desapalancado. Ok. Néstor Kramer y después Gabriela Víquez, por favor. Sí, hola. Pregunta para ambos. Quería saber si ya están investigando el tema de tokenización con la posibilidad de fraccionar y desintermediar justamente a los grandes fondos y a las instituciones que te marcan mucho la cancha, ¿no? Sí. Nosotros estamos ahorita desarrollando un proyecto en México que son 63 unidades. Y que lo estamos haciendo en concepto pool de rentas. Entonces, algunas de las unidades las estamos vendiendo como si fuera un proyecto de vivienda en venta, y todos los propietarios van a contribuir sus unidades a un pool que vamos a operar como multifamily institucional. Ahora, algunas de esas unidades las estamos dividiendo en tokens, si quieres, todavía más pulverizados, de alrededor de $10,000. Entonces, un poquito tratando de llegar a ese modelo más como crowdfunding, si le llamamos así. Pero para nosotros es darle acceso a los inversionistas chiquitos a muy buenas inversiones que por ahora solo tienen acceso los grandes fondos de pensión. Ahora lo estamos haciendo a través de un fideicomiso, no con tokens, y no en el blockchain, no con smart contracts. Eventualmente creo que puede ser una muy buena forma de hacerlo, más por la velocidad de ejecución que cualquier otra cosa.
no entendemos muy bien la regulación y cómo funcionaría, etcétera, etcétera. Particularmente en México, la ley fiscal que aplica a real estate es muy particular y no sabemos si lo haces a través de blockchain o tokens y haces como que rompes un poquito ese lazo de los beneficios fiscales de invertir en inmuebles. Pero la parte de crowdfunding y desintermediar a los grandes fondos, sí hay un par de grupos que lo estamos viendo y tratando de hacer. No está fácil, pero se nos hace una buena idea. Gracias. Sí, nosotros no vamos para allá, pero sí vemos en el mercado que hay temas ya de crowdfunding y sobre todo de muchas copropiedades, están vendiendo ya fracciones. Entonces, también hay una industria por ahí, ¿no? Pero en nuestro caso no. Gracias. Buenos días, Rodrigo. Mucho gusto saludarte de nuevo. Tenía una pregunta sobre ¿qué tanto les ha implicado hacer cambios a nivel regulatorio, a nivel impositivo? Si han tenido que, digamos, en algunos países han visto reformas importantes a nivel de tasación, impuestos, incentivos o no. No. Y sobre todo a nivel de, digamos, de lo que es el enforcement o la ejecución de los contratos, cuando hay que sacar. ¿Ha habido retos en ese sentido para, digamos, los casos en donde ya tienes el impago y desahucio? O sea, ahí te va. Es la parte del impago, dependiendo del mercado, pero otra vez, funciona mejor de lo que la gente piensa y es menos problema inicial de lo que la gente piensa. Eso no significa que como industria no deberíamos estar empujando para que haya reformas, pero al final de cuentas, como lo vemos nosotros, es cualquier cambio de esa índole es tan largo y tan complicado que tenemos que saber trabajar con las reglas que tenemos ahorita para no frenarnos y no depender de esos cambios, y al mismo tiempo trabajar para empujar esos cambios para tratar de dinamizar un poquito más la industria. Las cuestiones fiscales es algo súper importante. O sea, a nosotros nos encantaría que hubiera deducibilidad del pago de renta igualito que hay deducibilidad de los impuestos de los intereses de una hipoteca. Ahí estamos siempre peleando con una mano atrás de la espalda por estas políticas fiscales que existen en todo el mundo, pero que pues, por alguna razón nos ponen en esa desventaja. Pero otra vez, necesita funcionar la industria sin tener esos cambios fiscales y al mismo tiempo empujar como gremio para que se empiecen a dar. Y hay que ser un poco ahí, perdón, porque, por ejemplo, aquí el gobierno ha hecho muchos esfuerzos en reactivar la economía, sobre todo después del COVID. Ha funcionado. Probablemente no ha sido tal vez las mejores estrategias, pero sin duda han hecho un esfuerzo. Pero también nosotros podemos buscar en toda la legislación actual y vigente maneras de optimizar nuestros recursos y de cómo reducir tasas, por ejemplo, no sé, mejorando banquetas, adoptando jardineras, rehabilitando edificios, tal vez catalogados, etcétera. Todo eso tienen muchos apartados donde nosotros podemos reducir cargas impositivas sobre predial y demás, que pueden ser bastante relevantes. Entonces, sí hay que involucrarnos en toda la regulación fiscal vigente de cada ciudad, porque sí, por ahí se pueden tener varias sorpresas agradables. También, Gaby, es medio arma de doble filo, ¿no? O sea, vas y pides algo a la autoridad y luego igual y con lo que te encuentras es más regulación. Entonces, ahí sí ya es un poquito personal, pero yo preferiría, y sé que Alfredo está conmigo en esto, que no nos den nada y no nos exijan nada y nos dejen trabajar, a que nos den algún tipo de beneficio, pero luego nos requieran ahora el 30% de tus unidades tienen que rentarse a esta renta, y ahí sí, eso sí se nos colapsa el sistema. Entonces, yo tiendo a preferir menos involucramiento de las autoridades, que nos dejen trabajar en paz. Martín, por favor, y después Rosita de Adi Guatemala, y terminaremos con 2 preguntas del chat, si les parece bien. Este tema va a dar mucho todavía de qué hablar. Adelante, Martín. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Sonia. Muy interesante la presentación. Quería hacer una consulta que es a la hora de proyectar o evaluar la inversión, los proyectos de inversión, si consideran algún tipo de salida, es decir, ¿hay algún mercado secundario para este tipo de productos? ¿Qué rol juega el mercado de capitales en este sentido? Sí, depende de quién sea el desarrollador. Habemos los que somos
se llama Merchant Builders, y nuestra estrategia es desarrollar, estabilizar y vender. Hay los que tienen una estrategia más developing to core, donde desarrollan para tenerlo generando flujos de muy largo plazo. Pero para los que somos merchant builders, definitivamente hay un mercado secundario. Otra vez, así como es perfectamente financiable un producto estabilizado, es también perfectamente comercializable. Hay muchísimo mercado de inversionistas dispuestos a comprar estos proyectos ya estabilizados y generando flujos. Hay muchísima liquidez en ese mercado. Excelente. En nuestro caso somos patrimoniales, entonces realmente es un poco más fácil el tema en ese aspecto, ¿no? Sí, ellos nunca venden nada, desafortunadamente, pero te compran lo que desarrolles, entonces eso ayuda. Y si algo no funciona bien, etcétera, o algún socio, etcétera, competencia, siempre habrá manera de intercambiar ahí, ¿no? Comprarnos o vender. Pero realmente nuestro tema es patrimonial. Carlos, perdón, una pequeña pregunta más. En el caso tuyo, que puedes evaluar la compra de algún emprendimiento en renta, ¿qué cap rates buscas? No lo tengo a la mano, la verdad. Ese es un tema que sabe más bien Rodrigo en los números. ¿Cuál es el cap rate de salida? Bueno, esa es la pregunta de los $300 mil millones, Martín. A él le gusta esos datos de su negocio. Depende, y aparte va cambiando. O sea, mira, ¿cómo pensamos nosotros en el cap rate de salida? Porque es una discusión más filosófica que específica. Obviamente no hay suficientes transacciones en la región como para decir, el cap rate de multifamily, como tenemos en Estados Unidos. Claro. Pero lo que sí sabemos es, en Estados Unidos, el cap rate de multifamily es el más bajo de todos los asset classes de commercial real estate. Más o menos, dependiendo del momento de mercado, 150, 200 basis points abajo de oficinas clase A. Entonces, pues en tu mercado, ¿cuál es el cap rate de oficinas clase A? Y eso es un techo, o sea, no debería de ser más que oficinas clase A y definitivamente debería ser menos que oficinas clase A. Ese es uno de los puntos. Y el otro es, el mercado informal tiene un cap rate. Si tú compras un departamento y lo rentas, en nuestras regiones eso que más o menos te da un 5% bruto, tal vez un 3,5% neto anual. Entonces, pues tampoco puede ser tan diferente que ese cap rate del mercado informal. Definitivamente es diferente, pero no puede ser tan diferente. Entonces, ¿cuál es el cap rate de multifamily en la región? Pues, no, o sea, no creo que sea más del 8%, no creo que sea menos del 5%, entre el 5 y el 8%. Muchas gracias. Guillermo Gutiérrez, ¿habías levantado la mano? Sí, la pregunta es, ¿qué rentabilidad puede esperar un desarrollador a la hora de vender su edificio a un fondo? O sea, si desarrollas, estabilizas y vendes un proyecto a un fondo, híjole, va a depender de muchas cosas. Pero sí, mira, está fácil. Si tú puedes desarrollar a un 10% de yield on cost, y acabamos de decir que el cap rate de venta debería de ser, pues, tal vez más de un 5, pero menos de un 8, ahí hay una generación de valor súper, súper importante. Si desarrollas un 10 y vendes un 6, puedes tener una rentabilidad. La rentabilidad depende muchísimo más de cuestiones de tiempo, pero utilidad a nivel capital hay muchísima. Si puedes desarrollar un 10 y vender a un 6 o 7. Hemos visto nosotros retornos en proyectos, sí, definitivamente arriba del 20%, algunos cercanos al 30% para el desarrollador. A veces 15%, también dependiendo de tu estructura de capital y deuda. Ahí hay demasiadas variables. Ok, muchas gracias. Y para cerrar, si les parece bien, nos preguntan cuál es el alquiler por metro cuadrado en la Ciudad de México. Y juntando esa pregunta es, ¿cómo incentivar la renta en un mercado donde los nuevos proyectos salen constantemente y se sataniza al que alquila? Con esto cerraríamos. ¿Cómo incentivar? Mira, la parte de cómo incentivar el producto de vivienda, les recuerdo, es muy fácil. Yo no creo que se satanice a quien alquila, no es parte de la economía tradicional, todo el mundo estamos acostumbrados a eso, sencillamente es un tema de mejorar el producto. Vas a encontrar en cualquier lugar, en cualquier zona, todo tipo de inmuebles, pero definitivamente no el mismo producto. Entonces, creo que más bien hay que mejorar los productos, invertirle, dar mejores ubicaciones, dar mejores amenidades, dar un mejor servicio integral, pero creo que esa es la magia nada más, ¿no? Y sobre todo estar muy involucrados pues, con el tema de los vecinos, con el tema de las autoridades, pero yo no creo que se satanice. Si me apuran, creo que se empieza a incentivar, creo que las autoridades,
el mismo mercado empieza a voltear al tema de vivienda en renta, es inevitable, para allá vamos todos, vivienda en renta y vivienda cada vez más pequeña. Entonces, yo creo que lejos de que se satanice, se está incentivando poco a poco. Y digo, ¿cuál es la renta por metro cuadrado en la Ciudad de México? Hay lugares de 200 pesos y hay lugares de 600 pesos. Ahí depende muchísimo de la ubicación. Inmenso el rango. Pues muchísimas gracias, Carlos, Rodrigo, a todos los asistentes. Este tema ya lo traíamos desde hace varios meses tratando de cerrar. Creemos que es un tema muy interesante para América Latina y consideramos que no va a ser ni la primera ni la última vez que estemos hablando de este tema. Les agradecemos mucho a todos. Muchas gracias. La grabación la estaremos compartiendo también en todas las ADIs de América Latina. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un saludo.